Cibersexualidad. Disfruta con seguridad. Hola, es un gusto volver a estar contigo. Estamos desde la cabina del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Erika y este es nuestro último capítulo y lo hemos titulado Cibersexualidad en adolescentes, entre el temor y el diálogo. Esperemos te guste mucho. El día de hoy, primero que nada, vamos a conocer en qué termina la historia de Reni y también hablaremos sobre el papel que juega nuestra familia, docentes, profesionales de la salud, pero también público en general, en la cibersexualidad y cómo podrían apoyarnos en todo este proceso de experimentar nuestra sexualidad en los medios digitales. Hola, qué gusto estar de nuevo con ustedes y bueno, mi nombre es Cecilia y comenzaremos presentando a la experta que nos acompaña el día de hoy y que nos brindará información valiosa para este tema. Bueno, ella es Diana Pérez Pimienta, es doctora en psicología y coordinadora de la maestría en terapia sistémica por la Universidad Autónoma de Nayarit, así como docente en esta misma institución. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida. Muchas gracias, es un verdadero placer estar con ustedes. Muchas gracias Erika, Cecilia por haberme invitado y bueno, espero que esta charla, además de amena sobre la cibersexualidad, sea de beneficio para padres, para maestros y demás personal que convive en el día a día con los adolescentes. Bueno, doctora, pues sin más preámbulo, no olvides que en este podcast la cibersexualidad se disfruta con seguridad. Comencemos. Pues para iniciar, me gustaría seguir contándoles sobre la historia de Reni, quien nos estuvo acompañando en todo este proceso de la cibersexualidad. El capítulo pasado nos quedamos en que Reni había sido víctima de ciberviolencia sexual, pero tuvo un acercamiento con su hermana, colectivos y sitios para hacer una denuncia hacia su expareja. Pero ahora se enfrentaba a hablarles sobre lo sucedido a sus padres. Una vez que Reni y su hermana acudieron a las autoridades, era evidente que sus papás se iban a dar cuenta de que algo sucedía. El rostro de Reni, afectado por su llanto, angustia y desesperación, su silencio y mirada baja reflejarían lo sucedido. ¿Pero cómo explicarlo? Se preguntaba Reni y su hermana. ¿Sabrán qué es el sexting, el ciberacoso, la sextorsión? Alguna vez Reni había escuchado que sus padres hacían juicios sobre las prácticas de los jóvenes con imágenes sexuales explícitas, usando expresiones como «ay, solo son jóvenes que quieren exhibirse y ganar popularidad». Los padres son los que tienen que imponer su autoridad. ¡Qué vergüenza para la familia algo así! Y para empeorar el temor de Reni, a contar lo que había sucedido, veía noticias sobre la prohibición del sexting, la estigmatización de esta práctica, su penalización social. Esto definitivamente estaba desmoronando a Reni. No sabía qué hacer. Creía que sus padres le dirían que estos temas no se hablan en casa. ¿Y cómo había sido capaz de hacer esto? Bueno, Erika, y esto que le sucede a Reni es la realidad que pueden estar viviendo los jóvenes. Además, nos ha demostrado cómo a veces el acercamiento con los padres puede ser difícil, puesto que temen a ser juzgados y culpabilizados sobre la situación a la que se enfrentan. Y es que aún existe una brecha digital entre padres, docentes, profesores de la salud y adolescentes que dificulta el entendimiento de las experiencias que se tienen en el Internet. Es cierto, Ceci. Y hoy en día es muy común ver que durante la adolescencia se cuentan con dispositivos como celulares o computadoras personales mediante las cuales todos los adolescentes tienen fácil acceso a Internet. Y como ya lo hemos comentado, esto conlleva a que se desee experimentar la sexualidad dentro de los medios digitales. Sí, de hecho, fíjate que investigadores expertos en esta área nos dicen que en la adolescencia, sobre todo en edades tempranas,
tener un celular es como una especie de rito de iniciación hacia los medios digitales, porque sentirán que se tiene una mayor autonomía, libertad e intimidad. Esto también implica su inserción dentro de las redes sociales. Estas pues atraen mucho su atención debido a que responden a necesidades propias de la etapa. Y bueno, nuestros radioescuchas no nos dejarán mentir. Esto, favorece la reafirmación y construcción de su identidad, el divertirse y convivir con sus amistades y hacerse visible dentro de un grupo social. Y pensando en esta brecha digital que existe y que aún nos cuesta trabajo cerrar, me gustaría preguntarte, Diana, ¿cómo podríamos acercarnos a hablar de estos temas de la cibersexualidad con las y los adolescentes? Bien, algo que debemos saber y que a veces nos cuesta comprender, sobre todo a los adultos, es que los y las adolescentes tienen derecho a explorar la sexualidad dentro y fuera del ciberespacio. Es algo normal de su etapa, es algo esperado. A partir de este entendimiento es como nos vamos a poder acercar con mayor facilidad y lograr inspirar más confianza, tener una comunicación abierta, comunicación más frecuente y abierta sobre estos temas de sexualidad. ¿Cómo podemos acercarnos? Esto va a ser tan complicado como los adultos nos lo pongamos, ¿no? Depende de nosotros crear esta atmósfera de confianza con los y las adolescentes. La respuesta es aprovechando cualquier situación. Cualquier situación como un programa de televisión, un comercial, algún anuncio en internet, una canción. Aprovechando cada una de estas situaciones se va a favorecer esta plática, ¿no? En lugar de tener una situación angustiante con él o la adolescente sobre la plática de la sexualidad, que es algo tan temido para ellos. Es mejor dar pequeñas dosis de información que estas conversaciones se repitan a lo largo del tiempo para verificar si hay más dudas. La retroalimentación también va a ser clave. Contesté todas tus preguntas, ¿tienes alguna otra duda? ¿Tienes algo más que preguntarme? Y información como esta es la que tienen que preguntar los papás a sus hijos e hijas. Bueno, Diana, ¿y qué hacer cuando por fin nosotros como padres pues nos animamos a hablar sobre sexualidad? Pero resulta que en ese momento el adolescente es quien está renuente a hablar con nosotros. Y claro, tampoco podemos obligar a que nos cuente. Pero ¿y ahora qué hacemos como padres? El elemento clave es generar confianza con ellos. No se burle, tampoco se ría de cualquier comentario o pregunta que pueda realizar su hijo o hija. Tampoco parezca demasiado avergonzado o tampoco tan serio. Tenemos que ser conscientes de que la educación sexual dentro y fuera del ciberespacio se encuentra en la mano de todos y todas las adolescentes, de manera directa o indirecta, por lo cual es preferible que esta fuente de dichas dudas sea la más confiable para los adolescentes. La educación sexual también debe ser parte de este proceso familiar, social, educativo. Tiene que fungir como una mancuerna entre estas tres pilares. Una duda que comúnmente he visto en este tema es ¿a qué edad debemos de empezar a hablar sobre sexualidad? Y más ahorita considerando que las y los adolescentes están teniendo todo este crecimiento y desarrollo dentro de los medios digitales. Se tiene que hablar con los hijos desde una edad temprana, ya que de otra forma se corre el riesgo de llegar demasiado tarde a entablar una conversación o entretejer una relación de confianza mutua. Tampoco es excusa no abordar el tema porque tu hijo o hija no te pregunta o porque es demasiado obvio. Recuerden que en este tema de la sexualidad no hay datos muy obvios. No es excusa pensar que seguramente ya se lo dijeron en la escuela o los amigos o lo puede buscar en internet. Si él o ella no se acerca y no te pregunta, entonces tú ten la iniciativa como padre o madre. Oye, Diana, y en capítulos anteriores hemos visto que el sexting es una práctica común en adolescentes y en la juventud. Retomando datos de un YouReport en 2020, nos dicen que 6 de cada 10 personas de entre 15 y 19 años alguna vez han practicado sexting, por lo que nos gustaría saber, ¿qué hacemos en caso de que él o la adolescente son cibersexuales? Primero que nada, no debe exagerarse la reacción. El internet es un derecho y por tanto no puede prohibirse. Hablar de las consecuencias negativas
por ejemplo, en la pérdida del control sobre el contenido que va a compartir, pero también hablar de las consecuencias positivas que muy a menudo no se habla. Además, también considerarlo como algo normal de su etapa, en la cual se está explorando. En especial, se debe abordar el tema desde la formación de valores en sus relaciones, reforzar la idea de compartir, del amor, la exploración, intimidad y tomar la decisión de manera consciente, planeada y sobre todo voluntaria. Existen algunas recomendaciones para hacerlo menos inseguro posible. Pero, además de esto, es recomendable que sea hasta la mayoría de edad. Como lo vimos en la historia de Renny, ser cibersexual puede exponernos a ciertos riesgos, como ser víctimas de algún tipo o incluso varios tipos de ciberviolencia, como la sextorsión, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento o el acoso cibernético. Entonces, Diana, ¿cómo puedo apoyar al o la adolescente que ha sufrido ciberviolencia sexual? Las personas que son víctimas de violencia virtual principalmente se sienten dañadas en dos aspectos: el daño a la privacidad y a su intimidad. Además de eso, también es posible que sufran algún tipo de estrés postraumático, delirios de persecución, sintomatología ansioso-depresiva o despersonalización incluso. Lo primero que tenemos que hacer es no hacer sentir culpable a la víctima y darle contención emocional, analizar las dimensiones del problema, poner atención en sus recursos personales, fortalezas, redes de apoyo. Es común que las personas traten de lidiar con todo al mismo tiempo porque se sienten en este estado de shock. Trabajar con un orden jerárquico de necesidad les va a ayudar bastante y también evitar dejar pasar estas señales de alerta. El segundo paso es el análisis de posibles soluciones y desarrollar un plan de acción. La contención digital, por ejemplo, que se refiere a guardar toda la evidencia como capturas de pantalla de los mensajes, de las fotos, de los videos o las páginas de internet donde se está compartiendo esta información. Y por último, apoyar a la persona que ha sido víctima de ciberviolencia a denunciar. Ojo, si es que decide hacerlo, en este punto se tiene que hacer lo que la persona sea capaz de hacer. Diana, y esto que nos mencionas es sumamente importante, ya que la revictimización nos hace vivir la respuesta traumática y se incrementa la cultura de la violencia, donde la culpa la destinamos a la persona víctima y esto justifica a la persona agresora. Además, esto mismo genera que otras personas que están siendo víctimas de ciberviolencia sexual o algún otro tipo de violencia, pues guarden silencio. Aquí nos surge una duda. ¿Cómo podríamos proteger a las o los adolescentes que han sufrido ciberviolencia sexual de la revictimización? Por ejemplo, los contenidos dentro de las redes sociales o en sus escuelas, los señalamientos que quizás se pudieran dar en el proceso de denuncia, bueno, entre muchos otros espacios. Lo que tiene más efecto es la realización de campañas de concientización, sobre todo para revisar la parte de la empatía, en el entendido de que no es culpa de la víctima y nunca va a ser culpa de la víctima, sino de la persona que decidió compartir este contenido sin el consentimiento de la persona. Es como en la primaria. Si pierdes un libro, nunca se culpa a la víctima, sino a la persona que decidió tomarlo sin tu consentimiento. Ahora, muchas de las veces asumimos que siempre nos vamos a encontrar con adolescentes víctimas. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que hay adolescentes que son las personas agresoras. Entonces, en este caso de saber que el adolescente o la adolescente están siendo los que agreden, ¿cómo deberíamos de abordar esta situación con ellos y ellas? Sobre todo, hablándolo sobre la empatía. ¿Cómo se sentiría él o ella en una situación si se invierten los papeles? O si le pasara a alguna persona cercana, algún familiar, alguien que quiere mucho, como algún hermano o hermana. Concientizándolo también sobre la dimensión del problema y no para aprender de sus errores y hacerlo mejor la siguiente vez, sino para que sea consciente del daño que infligió en la privacidad y la intimidad de la persona. Y por último, claro, hacerse responsable del acto para corregirlo y hacer un cambio verdadero, que esto puede implicar la cárcel. Diana, indudablemente
educar y fomentar el uso de medios digitales, especialmente el uso de redes sociales, bueno, pues requiere el respeto hacia la otra persona como factor clave para evitar agresiones. Además de que podemos ir fomentando una cultura de apoyo y agente de cambio para el respeto y cumplimiento de los derechos sexuales. Antes de que se nos acabe el tiempo, quisiera hacerte una última pregunta, Diana. ¿Qué acciones podemos llevar a cabo como profesionales de la salud, docentes, familia o cualquier persona que en este momento nos esté escuchando para promover prácticas cibersexuales seguras? Como ya lo había comentado, la educación sexual debe ser parte del proceso familiar, educativo y social, fortaleciendo los canales de comunicación entre estos tres pilares, además de revisar el manejo del tiempo libre, los espacios y las facilidades también de acceso a las redes sociales, y también la prevención del mal manejo de ellos. Esto va a ser clave. No me queda duda de que debemos eliminar estas brechas digitales que tenemos y que tenemos que comenzar a innovar nuestro acercamiento y métodos para fomentar hábitos saludables dentro de los medios digitales y las redes sociales. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Diana, sobre todo por lo que nos has compartido. ¿Algo que quisieras agregar antes de despedirnos a quienes nos escuchan? Bien, en resumen, la educación sexual con los adolescentes o con niños y niñas no se limita a explicar de dónde vienen los bebés o los métodos anticonceptivos, tiene que ir más allá. En especial, tenemos que incorporar estas nuevas tendencias como la utilización de los medios digitales en la sexualidad, para dar ideas claras y precisas. Es importante recalcar que también la violencia virtual de género no se limita a la difusión de fotografías sin el consentimiento, sino también a la obsesión, la adicción que puede crear, la parte de que tu pareja te prohíba tener amigos, aceptar solicitudes, que te pida tu contraseña, que te pida la ubicación de dónde te encuentras. Además de eso, el ejemplo tiene más peso que nuestras palabras, así es que papás y mamás cuiden muy bien lo que hacen frente a sus hijos. La población de mayor riesgo de ser víctima de la violencia virtual son los adolescentes y jóvenes, debido a esta gran interacción que tienen con los medios digitales y por tanto son más propensos a vivir este tipo de situaciones. Diana, muchísimas gracias por tu experiencia y compartirla con nosotros en este podcast. Pero bueno, ya se nos acaba el tiempo. Sin embargo, me gustaría conocer cuál fue el final de la historia de Reni. Pues mira, fíjense que finalmente, después del acompañamiento que le brindaron su hermana, el colectivo y a través del programa de prevención de ciberviolencia sexual, Reni se sintió motivada a compartir su situación con sus padres. Se sorprendió al verlos llorando, bastante abrumados por la situación, sin saber qué hacer, pero con la firme convicción de que no tenía por qué sufrir las consecuencias de estos delitos cometidos. Sus padres entendieron que era el agresor quien había causado el daño al difundir las imágenes de Reni, pero se cuestionaron si le habían enseñado lo correcto a Reni, si le habían fallado como padres, qué había hecho falta, y después de un largo silencio y en medio de sollozos, abrazaron a Reni y a su hermana. Dialogaron, decidieron buscar ayuda para toda la familia, cambiar las reglas por acuerdos en los que la confianza, la escucha, el acompañamiento y el apoyo serían lo más importante. La expareja de Reni, la persona que agredió, pudo ser localizada y junto con toda la evidencia que habían rescatado con el apoyo de su hermana, esta persona fue a prisión. Mientras tanto, Reni y su familia acudieron en búsqueda de apoyo y orientación, que la hicieron fuerte en la toma de decisiones acerca de su práctica de cibersexualidad. Estar segura de que tiene derechos sexuales y reproductivos, que su seguridad está garantizada con información adecuada, el apoyo de su familia y que las leyes la protegen y aseguran el libre desarrollo de su personalidad y sexualidad. Bueno, pues
Con esto estamos llegando a la recta final. Gracias a todas las personas que han participado con nosotras, escuchándonos durante estos 5 capítulos. A través de ellos conocimos acerca de la cibersexualidad y el placer sexual. Y sabemos que el ciberespacio puede ser una herramienta para divertirnos, convivir y también para explorar nuestra sexualidad, si así lo hemos decidido. También en estos capítulos hemos conocido las diferentes formas de violencias en medios digitales a los que podemos estar expuestos al ser cibersexuales. Pero para minimizar este riesgo, también aprendimos cómo realizar prácticas seguras y placenteras a través del decálogo del sexting seguro. Además de que tenemos derechos sexuales y leyes que son como nuestro barrio, porque así es, nuestro barrio nos respalda. Pero también no debemos dejar de lado que nuestra familia, docentes y profesionales de la salud pueden ser una fuente de apoyo dentro y fuera de los medios digitales. Pues esperamos hayan disfrutado y aprendido de este podcast tanto como nosotras. Hasta aquí nos despedimos, no sin antes decir que nosotros somos Erika, Cecilia y Natalia. Y en este podcast, la cibersexualidad se disfruta con seguridad. Hasta pronto.